Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Recuerden que este es un espacio dedicado a todas aquellas personas que como yo atravesamos por un proceso de duelo, el cual tiene como finalidad también pues evidenciar esta experiencia de vida, una experiencia de vida narrada y contada desde el corazón de una viuda. Y como lo he venido evidenciando o contando más bien a lo largo de mis videos, pues voy a hablar hoy acerca de la sexta etapa, que tiene que ver con el proceso de la elaboración del duelo, y es la negociación o también conciliación, como lo quieran llamar. ¿En qué consiste esto? Es que cuando pasa el tiempo, las personas que estamos dolientes por un ser querido, pues nos venimos dando cuenta de una realidad. Despertamos a una realidad, y esa realidad es que ese ser querido ya no se encuentra con nosotros, ya no está a nuestro lado, ya hemos como aceptado, venimos como aceptando un poco esa realidad. Es darnos cuenta de que nos guste o no, pues nos toca sobreponernos a esa realidad, a una realidad de que ese ser querido ya no va a continuar en este largo trasegar de la vida junto a nosotros. Y es adaptarnos a una sociedad, a una vida cotidiana sin esa persona. Esto es un término muy de análisis de la psicología o de las áreas de las ciencias humanas. Pero como a mí me gusta mucho salirme más de ese estereotipo del análisis y contarles a ustedes desde mi experiencia personal cómo he venido yo viviendo mi proceso de duelo, pues les quiero contar cómo llegué yo a la negociación, a esta sexta etapa que tiene que ver con enfrentar un proceso de duelo. Yo me vine a dar cuenta de que estaba siendo muy egoísta, de que estaba dejando a un lado una personita muy especial que me había dejado mi esposo. Esa personita era mi hija, obviamente. A mi hija no le faltó nada, no le faltaba nada en la economía, no le faltaba nada en sus cuidados diarios. Pero le faltaba a su mamá, esa mamá que ya no sonreía, esa mamá que siempre estaba llorando y esa mamá siempre que se aislaba y se escondía debajo en su cama y cerraba la puerta. Y empecé a darme cuenta que yo me estaba aislando de mi hija y que no era justo de que mi hija tan pequeñita y que yo sabía que a pesar de ese corazoncito tan chiquito que tenía, pues ella también estaba viviendo ese dolor de perder a su papá y también estaba perdiendo a su mamá la estaba perdiendo en medio del dolor y de la tristeza. Empecé a hacer esa negociación conmigo misma y empecé a darme cuenta de que yo tenía que empezar a salir, de que yo tenía que empezar a salir a flote por mi hija, porque mi hija depende 100% de mí. También empecé a negociar mucho con Dios. Empecé a preguntarle, y ya no en forma de reproche o de grosería o de rabia o de ira, sino más bien en forma de: bueno, papito Dios, porque yo soy católica, pero como lo he dicho siempre, yo respeto mucho las diferentes creencias o las diferentes religiones y en este canal no hay discriminación absoluta. Empecé a hablar con papito Dios y a preguntarle y a decirle: bueno, yo ya me quedé sola, ¿ahora qué va a pasar conmigo y con mi hija? No me suelte la mano, ayúdeme porque yo me siento en este momento muy desubicada, porque papito Dios ayuda, obvio que sí. Pero es que Él dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y si nosotros en medio de un dolor y de una tristeza no empezamos a salir a flote, pues es muy complicado, y por más oraciones que hagamos y por más oraciones que hagan las personas que están a nuestro alrededor para que nosotros estemos bien, pues tampoco es fácil porque uno también tiene que poner un poco de su parte. Entonces así empecé a hacer esa negociación, a darme cuenta de que mi esposo no iba a regresar, pero también a darme cuenta de que yo tenía que continuar a flote por mi hija, mi razón de vida, mi razón de existir. También empecé a darme cuenta y me dolió mucho porque, y esto va a ser como un paréntesis en este momento, hago un paréntesis para las personas que rodean a los viudos, a las viudas o a los dolientes de un ser querido. Y es que yo empecé a inspirar lástima de las personas que me rodeaban. Llámese familia, amigos, compañeros de trabajo. Escuchaba cuando me decían: no, qué pesar de esa niña, se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió su abuelita, se le murió su esposo, eso es para enloquecerse, pobrecita. Y yo decía: pobrecita. Y me puse a analizar y yo dije: no, yo soy una mujer muy berraquita, y me perdonan la expresión, berraquita que quiere decir fuerte, luchadora,
he tenido que salir como el ave fénix de sus cenizas y volverme a reconstruir personalmente, pues yo tengo que empezar a negociar conmigo misma porque no puedo seguir inspirando lástima. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Las personas que tienen un doliente a su alrededor, no le tengan lástima. Mire, el viudo, la viuda o el doliente no necesita la lástima de nadie. La lástima no es amor, no es comprensión. La lástima es pesar. Entonces no le tengamos lástima a un doliente, más bien apoyémoslo. Yo voy a herir un poquito de susceptibilidades acá, pero siempre me he caracterizado por ser una mujer muy franca y muy directa para decir las cosas. Y siento que a veces existe un error en el momento de acompañamiento y voy a enfocarme mucho hacia la parte de los viudos. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a pensar un poco y nos ponemos en el papel del viudo o la viuda, yo también pasé por ese papel, pues nos damos cuenta que la viuda o el viudo, aparte de que tienen que hacer una elaboración de duelo, de que primero tienen que empezar por reconocer un cuerpo, luego pues iniciar el proceso de los actos litúrgicos, llámese religión católica, bueno, la despedida por cualquier otra religión. Pasa eso y llegan también un proceso complicadísimo si en el caso, en ese hogar, la persona que falleció, pues era la que daba más bien ese sustento económico a ese hogar. Muchas veces y muchas ocasiones las viudas no trabajan. Entonces, yo estoy hablando de las viudas. Entonces nos hemos puesto a pensar, ¿cómo quedó ese hogar? Aparte de que se fue esa persona que era el que cumplía ese rol principal en su familia, en su hogar, el que daba toda esa parte económica, ¿cómo queda la viuda? Y más si hay hijos existentes dentro de ese hogar. Entonces no se trata solamente de dar un abracito o una palmadita en la espalda, porque debemos entender y sabemos que en todos los países, por norma legal, existen trámites burocráticos, trámites jurídicos, y me refiero a esto si la persona que falleció dejó una herencia o dejó una pensión, entonces hay que hacer una sucesión y hay que hacer unos trámites legales para llegar a adquirir nuevamente esa pensión para la viuda y para los hijos. Entonces esos son tiempos bastante largos. Entonces no se trata de preguntar cómo se encuentra el viudo o la viuda. Eso es muy bonito desde la parte sentimental y la parte emocional. Pero si vamos un poco más allá de la lógica, pues debemos también entender, y esto va para todas las personas que rodeen esa viuda, ese viudo, el acompañamiento también en lo económico. Miren, no les estoy diciendo que tienen que llegarle una limosna al viudo o a la viuda, pero si ustedes ven que en ese hogar está faltando, no sé, alimentación o algo vital para esos hijos, pues se reúnen, colaborarle a esa viuda y a ese viudo durante el proceso que se mantenga legalmente para que ella pueda adquirir o él pueda adquirir esos beneficios económicos que dejó la persona que fallezca. No quiere decir con eso que en el momento de la viudez entonces uno llore simplemente porque ya no quedé con esa persona que me proveía económicamente. Eso jamás, y eso es ilógicamente. A mí no me pasó, gracias a Dios. Pero hay personas que quedan en circunstancias complicadas. Y bueno, a mí me pasó también, y puedo decirlo porque cuando el ejército, mi esposo murió, pues el Ejército Nacional en Colombia también demora 3 meses para hacer esos trámites legales, para hacer cubrimiento de pensión o para hacer cubrimiento de todo lo que dejó la persona que falleció. Entonces, no se trata, y mire, va para los seres queridos que tiene esa viuda y ese viudo alrededor. No se trata de simplemente dar palabritas de lástima o palabritas de amor. También es un poquito de comprensión y de ayuda a esa persona que lo está necesitando. Y lo mismo va para las personas que están dolientes por ese ser querido. Las viudas, los viudos, las personas que quedaron huérfanas. También hacer una negociación con esos seres que tienen a su alrededor, con esa familia, con esos amigos, con esos compañeros. Pedir ayuda. Es que pedir ayuda no se trata eso no es un pecado pedir ayuda. Pedir ayuda si estamos mal en lo económico. Pedir ayuda mientras que se restablecen esos derechos para la viuda y para los niños o para los hijos que dejó la persona que murió. Y si no se necesita en lo económico,
pedir ayuda, hacer una negociación propia en cuanto a lo emocional. Porque si ya estamos muy dolidos, si estamos ya a la séptima etapa que pasa la negociación, que es la que voy a hablar la próxima semana, que se llega un poco a la depresión, es negociar con esas personas que se tienen al lado, para que también, como lo dije en mi tercer capítulo, que fue el capítulo de la regresión, pues agarrarnos como si fueran esas ramitas de los árboles, si tenemos familias, si tenemos amigos, para que también esas personas puedan estar a nuestro lado. Entonces la negociación se trata de eso, negociar con uno mismo para poder estar saliendo adelante, para salir a flote de esa situación en que nos encontramos en el duelo. Negociar con las familias si tenemos alguna necesidad, ya sea básica, económica o en lo moral, en lo sentimental. Negociar con Dios o con ese ser supremo para que no nos suelte la mano y para que sigamos adelante por nuestros hijos. Y negociar con uno mismo es lo más importante. Nadie nos va a sacar de ese pozo de tristeza y soledad por más que queramos, por más que pataleemos. Esa persona no va a regresar. Esa persona no va a regresar porque miren, la diferencia es grande. La diferencia entre una separación, divorcio, es que la separación o divorcio pues se separa por falta de amor, porque ya no hay comprensión o porque hay un acuerdo mutuo entre la pareja. Pero cuando la muerte separa de una manera total, absoluta y para siempre, pero no por falta de amor. Entonces es también salir a flote, salir de esa tristeza en que uno se encuentra. Es muy duro, vea, yo lo sé, es muy duro porque yo lo he vivido. Pero hay que salir, hay que empezar a salir un poco de ese dolor porque hay personas que existen y que están bajo nuestra responsabilidad, que son nuestros hijos. Como siempre, aquí el tiempo es demasiado corto. En YouTube el tiempo no se puede alargar, primero porque un video largo cansa. Pero yo quiero, antes de terminar este video, agradecerle a todas las personas que han tenido conmigo la gentileza de escribirme sus comentarios debajo del video y también escribirme de forma personal a mis correos electrónicos, a mi Facebook en este caso, personas que me han querido hablar y contar y decirme que muchas de las narraciones, muchas de mis historias de vida, pues son similares a las de ellos y que se encuentran realmente muy motivados con este canal que de inicio hace muy pocos días, pero pues que ya está dando eco en esas personas que también sienten este dolor y están pasando por un proceso de duelo. Quizás yo no tengo muchos suscriptores y es obviamente lógico porque pues no lleva mucho el canal establecido y tal vez también porque muchas personas pues no les interesa este tema porque pues no son viudos o no han pasado por un duelo en sus hogares. Pero yo también quiero decirles, mire, la muerte es algo que ya está fechado. A todos nos llega en un momento dado la muerte de un ser querido. Y la muerte es algo que no tiene solución, y siempre lo he dicho, no tiene escogencia de sexo, raza, clase económica. La muerte llega en un momento menos esperado. Entonces, la invitación es, si les gustó este video, pues regálenme un pulgar arriba, un me gusta, suscríbase. Cuéntele a esas personas que están atravesando por un proceso de duelo, llámese viudez o cualquiera que sea su condición, pues que existe este canal que está presto a atender todas esas inquietudes. Mire, todo lo que ustedes quieren que yo narre y trate acerca de este tema, del proceso de duelo, de enfrentar precisamente la muerte de un ser querido y cómo seguir a flote con nuestras vidas, pues estoy atenta y muy dispuesta a hablar acerca de ello. Y también pues que sigan acompañándome cada 8 días como siempre en este canal bajo el manto de mi viudez. Hasta pronto y gracias por su compañía.